Causas de daños en superficies. Antes de pintar una superficie, debes reparar los posibles daños que tenga, los cuales pueden ser causados por distintos factores. En superficies de concreto o yeso, los daños son ocasionados por factores naturales como filtración de agua y lluvias, altas y bajas temperaturas ambientales, viento y smog. La instalación de tuberías y el uso de herramientas de golpe también son causantes de daños como hoyos y grietas. Las superficies metálicas, sobre todo en el exterior, están expuestas a las inclemencias del tiempo que generan desgaste, oxidación y corrosión. También pueden presentar golpes y hoyos debido a la manipulación de objetos que entran en contacto con ella. La madera es atacada principalmente por insectos como polillas y termitas, y por microorganismos como los hongos, que actúan cuando el material está expuesto a la humedad. Al igual que en las superficies de concreto, las altas temperaturas producidas por los rayos del sol también las afectan. Por ejemplo, si están cubiertas con barniz, este se desgasta y genera fisuras por la diferencia de humedad entre el interior y el exterior. Son muchos los daños producidos en las superficies. Es necesario identificarlos y darles el tratamiento adecuado para que después se pueda aplicar la pintura, la cual ayuda a prevenirlos. De daños en superficies. Ya que conoces los daños más comunes que se presentan en las superficies que vas a pintar, en esta clase conocerás la manera de repararlos. Antes de iniciar cualquier reparación, usa tu equipo de seguridad. Para el salitre, con un cepillo de alambre, remueve la pintura suelta, polvo y sales. Enjuaga y deja secar. Para el moho, con una mezcla de agua y cloro en proporción 3:1, lava la superficie con un cepillo o una escoba hasta eliminar los rastros del daño. Enjuaga con agua limpia y deja secar por completo. Para la suciedad, lava de la misma manera como si eliminaras moho. Aplica sellador solo si vas a pintar la superficie. Para quitar la grasa, rocía desengrasante y deja que actúe unos minutos. Lava con detergente y agua tibia hasta que desaparezcan los residuos de grasa. Enjuaga y deja secar por completo. Para tratar las quemaduras y el hollín, cepilla con una escoba el área dañada. Apoya en la superficie una esponja seca y deslízala firmemente hacia abajo. Repite el movimiento por toda la mancha. En un recipiente, haz una mezcla de agua, jabón y desengrasante. En otro, pon agua tibia. Moja la esponja con la mezcla y pásala sobre la mancha de arriba hacia abajo en repetidas ocasiones hasta eliminar el daño. Ve enjuagando la esponja con el agua tibia. Deja secar. Al final de cada una de las reparaciones, aplica sellador sin diluir. El producto debe ser el indicado según sea para interiores o exteriores. Algunos de estos daños son provocados por la humedad. Indícale a tu cliente que elimine la fuente de la misma. Causas de daños en la pintura. Antes de empezar a pintar, debes verificar que la pintura anterior no esté en mal estado. Si tiene daños, tienes que repararlos. Son varios los factores que originan daños en la pintura. En exteriores, una de las causas es la humedad. En estos casos, la pintura se despega y genera desprendimientos, dejando al descubierto varias zonas de la superficie. La humedad es producida
por filtraciones en el techo, paredes o desagües defectuosos y se acumula por debajo de la capa de pintura. En este caso, el daño se presenta con más frecuencia alrededor de puertas, ventanas y canaletas. Otra causa es la mala adherencia debido a la baja calidad de la pintura. Cuando en espacios interiores hay humedad, esta moja el yeso que hay detrás de la pintura, provocando que se levante y se rompa. Los metales y las maderas presentan daños en sus acabados porque la superficie no se preparó con el sellador adecuado. De igual manera, la humedad y las altas temperaturas dañan los recubrimientos. Un ejemplo es el óxido en los metales y el agrietamiento en las maderas. También existen daños causados por la incorrecta aplicación de pintura. Uno de ellos es cuando ésta se ha chorreado y se debe a que se aplicó una capa muy cargada, es decir, mucha pintura en la brocha y no se extendió correctamente. Si la pintura está mal preparada o muy ligera, el resultado de la aplicación es que haya zonas mejor cubiertas que otras. Si se aplicó pintura en un clima demasiado frío o con mucha humedad, se verá reflejado en la mala adherencia o escurrimientos. Por último, si se pintó sobre una superficie vertical sin haber aplicado antes un sellador que permitiera a la base tener la adherencia necesaria, el resultado será un pintado que no se ve uniforme. Comunes en la pintura. Antes de comenzar a pintar, debes verificar que la pintura anterior de la superficie no tenga daños. Si los tiene, debes repararlos. Aquí te mencionamos los más comunes. El ampollamiento es la formación de burbujas o bolsas debajo de la pintura. Indican que no hay adherencia de la misma sobre la superficie. Suele aparecer cuando se usó pintura para interiores en exteriores. No se aplicó sellador antes de pintar. Se pintó sobre una capa de mala calidad o con clima muy cálido. O hay humedad. El descarapelado es el desprendimiento continuo de la pintura. Aparece si se pinta sin haber quitado la humedad y la suciedad de la superficie. Las burbujas que se forman se revientan y dejan marcas que se ven como cráteres. Lo que las provoca es excesiva agitación al preparar la pintura, usar un rodillo inadecuado, exceso de capas de pintura o pintar muy rápido. La decoloración es la pérdida de color regularmente en exteriores. Se presenta cuando la pintura está muy diluida o es de baja calidad. También se da por la exposición directa al sol. El cocodrileo es el nombre que reciben las cuarteaduras que forman figuras con apariencia de piel de cocodrilo. Es causado por acumulación de capas de pinturas viejas, pintura de baja calidad o poco tiempo de secado entre capa y capa. El arrugamiento es la formación de rugosidad que sucede durante el secado. Entre sus causas están poco tiempo de secado entre la primera y segunda capa, pintar con clima muy cálido o sobre superficies muy frías, uso de solventes inadecuados, grasa o suciedad. El caleo o giseo es la formación de polvo fino en la superficie de la pintura. Se genera cuando se han usado pinturas para interiores en exteriores o cuando la pintura está muy diluida. El escurrimiento se ve en líneas y marcas que deja la pintura luego de ser mal aplicada. Se da si hay mucho solvente en la pintura o si las capas son muy espesas. La falta de poder cubriente sucede cuando después de haber pintado se ve el color anterior de la superficie. Esto se debe a
La mala calidad de la pintura, estaba muy diluida, o al pintar no se cargó el rodillo o brocha con la pintura suficiente. En la siguiente clase conocerás la manera de reparar todos estos daños.